Muy buenos días. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia y en el marco de la celebración del 25º aniversario del Centro de Capacitación en Educación a Distancia, CECET, les doy la bienvenida a nuestra actividad anual de apertura de la oferta de capacitación del CECET para el año 2025. En este espacio tendremos también la charla Bienestar Digital, Estrategias para un uso saludable de la tecnología, a cargo de la doctora Carolina Ábalos Dávila, quien labora en la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED. Antes de comenzar, quisiera recordarles que esta actividad está siendo grabada, lo cual implica que las participaciones, ya sea en audio o video, quedarán registradas. Les sugiero, por lo tanto, tomar las precauciones necesarias si desean mantener su privacidad y confidencialidad. Dicho lo anterior, para iniciar esta actividad nos acompaña la coordinadora del CECET, Olga Amador Castro, quien nos brindará unas palabras de bienvenida y presentará la oferta de capacitación del centro para el 2025. Buenos días, Olga, el espacio es todo suyo. Hola, muy buenos días. Y gracias, Jonathan, por el pase. Y gracias también a todas las personas que nos acompañan hoy. Sé que la historia de Marta, con la que muchos y muchas nos sentimos identificados, y por supuesto, la charla que en un ratico les ofrecerá la doctora Carolina Ábalos fue parte del atractivo para que hoy estemos acá. Sin embargo, como también les mencionaba Jonathan, como todos los años, quisimos aprovechar este espacio de encuentro para presentarles brevemente la oferta de capacitación que hemos planificado para este 2025. Entonces me voy a permitir compartirles la pantalla para mostrarles lo planificado. Y es que este año, como verán, no es cualquier año, porque como también les decía Jonathan, estamos de aniversario. El CECET cumple 25 años, un cuarto de siglo en el que hemos impulsado la capacitación y el crecimiento de la comunidad académica. Y por supuesto, esto nos motiva a ofrecer no solo las capacitaciones regulares de nuestra oferta, sino también actividades especiales que a lo largo del año les iremos revelando. Por ahora me voy a concentrar en mostrarles cómo estructuramos nuestra oferta 2025 y por qué consideramos que será de mucho provecho para todas las personas participantes. Y es que su planificación ha sido una construcción conjunta entre el CECET y ustedes, así como entre el CECET y las autoridades institucionales. Para definirla, nos basamos en cuatro insumos clave. El primero son los resultados del diagnóstico de necesidades de capacitación que aplica el CECET sistemáticamente. El segundo, las evaluaciones y sugerencias que recibimos de quienes participan en nuestras actividades de capacitación. En tercer lugar, se consideran las temáticas prioritarias para la Vicerrectoría de Docencia. Y por último, otras necesidades institucionales, ya sean emergentes o más planificadas, para el crecimiento a largo plazo de la UNED. Con esto en mente, queremos mostrarles cómo organizamos nuestra oferta para este año, qué actividades la conforman y, en esencia, qué podemos ofrecerles para fortalecer su desempeño laboral. Y pues bueno, primero también nos interesa que conozcan que nuestra propuesta se construye sobre nuestras cuatro áreas de trabajo, que son pedagogía, tecnopedagogía, investigación y gestión académica. Además, hemos considerado las cuatro temáticas prioritarias identificadas en nuestro DNC y que se concentran en las áreas de mediación, centrada en estrategias didácticas, mediación pedagógica y diseño universal para el aprendizaje. También el área de investigación es importantísima para el CECET, vista eso sí, la investigación en apoyo a la docencia. Es decir, cómo puedo mejorar
mis prácticas docentes mediante la investigación y viceversa. ¿Cómo puedo generar investigación a partir de mi quehacer? El desempeño de mi práctica docente. Así como también nos enfocamos en la producción escrita de conocimiento científico y académico. En el tema de evaluación, específicamente abordamos los temas de instrumentos y estrategias de evaluación. Y pues también este año estamos trabajando con el PASE, el Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes, un programa de capacitación sobre el modelo de evaluación de los aprendizajes en la UNED. Igualmente, pronto les tenemos más noticias. Finalmente, sobre el tema de elaboración de recursos, nos enfocamos en relación con el diseño y creación de materiales didácticos efectivos. No es casualidad entonces que en este primer cuatrimestre se incluyan actividades alineadas con estas necesidades. Voy a compartirles algunas de las que tuvimos en oferta para este primer cuatrimestre de 2025, pero que no van a ser exclusivas solo de este periodo. También las repetiremos en el segundo y tercer cuatrimestre, más otras que tenemos a disposición. Como verán, tenemos cursos con acompañamiento, cursos de autocapacitación, talleres con acompañamiento y de autocapacitación, así como módulos de aprendizaje y recursos que están disponibles para toda la población en cualquier momento del año. En cuanto a los cursos con acompañamiento, les cuento que nos estrenamos con la oferta gamificada de estos primeros dos, de aplicaciones del diseño universal para el aprendizaje en el contexto de la Universidad Estatal a Distancia y el de mediación pedagógica en asignaturas y cursos virtuales, el acompañamiento docente en la UNED. Ambas capacitaciones forman parte de la oferta regular nuestra. Sin embargo, desde el CC de este 2025 innovamos en gamificarlas. Vendrá una nueva sorpresa a finales de este cuatrimestre o inicios del segundo de otra actividad gamificada. Esperen más noticias también. Tenemos también a disposición el curso de redacción de artículos de investigación para revistas académicas y tutorías virtuales sincrónicas, consideraciones tecnopedagógicas. Durante todo el año tenemos también la oferta de cursos de autocapacitación que pueden inscribirse en cualquier momento con el curso de elaboración de recursos didácticos con apoyo tecnológico, estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo para cursos en línea, estrategias didácticas para el aprendizaje individual y el último de epistemología y conocimiento académico. En cuanto a talleres con acompañamiento, en este cuatrimestre estamos ofertando elaboración de instrucciones para actividades en entornos virtuales, resolución de problemas, una técnica para potenciar experiencias de aprendizaje. También tenemos a disposición dos talleres de autocapacitación, elaboración de videos educativos y edición de esos videos educativos. Respecto a los módulos, pueden conocer sobre el diseño universal para el aprendizaje desde esta modalidad y sobre la inducción académica a la UNED. Igualmente, como dice acá en la página, disponible todo el año. Y en cuanto a otros recursos, pueden descargar documentación sobre la creación de presentaciones digitales, herramientas de videocomunicación y también sobre lectores de pantalla, particularmente el NVDA, para facilitar el acceso a recursos de aprendizaje a las personas en condición de discapacidad visual o con baja visión. Ahora bien, ¿qué se ofrecerá paralelamente durante el año? Bueno, pues además de los cursos y talleres que les acabo de mostrar,
tendremos a disposición algunas otras actividades de corta duración, en atención también a las solicitudes realizadas en nuestro diagnóstico de necesidades. En este sentido, tendremos conferencias, charlas, talleres sincrónicos y difusión de recursos en temas como gamificación, evaluación de los aprendizajes, la tutoría virtual, inteligencia artificial y servicios accesibles e inclusión educativa. Estas actividades las vamos a ir anunciando oportunamente para que puedan inscribirse y participar. También desarrollaremos capacitaciones alineadas con las prioridades de la Vicerrectoría de Docencia y otras dependencias de la UNED. Por ejemplo, temas de fundamentos de la educación a distancia, el modelo educativo de la UNED y entornos virtuales de aprendizaje. Tendremos también en desarrollo un proyecto con el programa de aprendizaje en línea, el PAL, para ofrecerles capacitación precisamente en entornos virtuales de aprendizaje. Próximamente, más información. Y pues bueno, también para ir terminando, les comento que además de la oferta habitual, tendremos actividades muy especiales. La primera de ellas es el festejo de nuestro aniversario, que será presencial y en el que abordaremos temas clave sobre la docencia universitaria en educación a distancia. Les soplo de una vez que nuestro aniversario es el 15 de mayo. También tendremos el octavo encuentro de personas profesoras de la UNED, en el que desarrollaremos espacios de trabajo relacionados con el tema de inteligencia artificial. Y estrenaremos la primera comunidad de práctica del CCET, que hemos llamado Conectados, Comunidad Colaborativa para la Innovación Docente en la UNED. El martes pasado, de hecho, ya comenzamos a compartir información al respecto, así es que nuevamente manténganse atentas y atentos a más noticias para que formemos parte de este espacio, para que estemos conectados. Así es que, bueno, como ven, la oferta es diversa y bastante amplia, de manera que esperamos poder verles en muchas de todas las actividades que hemos dispuesto para el año. Desde el CECET asumimos el compromiso de aportar y apoyar a la actualización laboral de nosotros, las personas funcionarias de la UNED, para que, como dice nuestro lema de aniversario y que construimos junto con ustedes, sigamos creciendo juntos, construyendo comunidad en educación a distancia. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Le devuelvo el pase a Jonathan para continuar con la charla, que sé que la van a disfrutar muchísimo. Muchísimas gracias, Olga, por esta presentación. Como pueden ver, tenemos una oferta variada que responde a las necesidades actuales de las personas académicas de la UNED y a la UNED en general. De verdad que desde el CCD esperamos que puedan aprovechar cada una de estas actividades que hemos diseñado y estamos coordinando para este año. Siguiendo con esta actividad, es claro que en las últimas décadas y especialmente desde el 2020, la tecnología ha permeado las diferentes áreas de nuestra vida en todos los ámbitos: social, laboral, personal y hasta el emocional. Especialmente como docentes y personas funcionarias de la UNED, pasamos largas jornadas expuestos a pantallas y al uso de una gran variedad de aplicaciones y dispositivos electrónicos. La charla Bienestar Digital, Estrategias para un uso saludable de la tecnología, tiene como propósito promover el uso consciente y saludable de las tecnologías digitales entre las personas funcionarias de la UNED mediante la adquisición de estrategias prácticas para gestionar el tiempo frente a las pantallas, establecer límites claros en la conexión digital y fomentar hábitos que equilibren el uso de herramientas tecnológicas con el bienestar personal. Antes de ceder el espacio, me permito presentar a nuestra charlista de esta mañana. Carolina Ábalos Dávila es doctora en educación de la UNED España, especialista en innovación didáctica, investigación educativa, enseñanza de las ciencias naturales y currículo educativo. Se desempeña como profesora investigadora de la Escuela de Ciencias de la Educación, ESE, de la UNED,
Actualmente es la encargada de la cátedra Currículo y Didáctica de la ESE. Sus líneas de trabajo se enfocan en nuevos métodos educativos desde la didáctica, uso de las TIC en procesos de aprendizaje, fomento de competencias de alfabetización mediática e información AMI en la ciudadanía digital y aprendizaje experimental de las ciencias en educación primaria. Con esto dicho, le doy la palabra a nuestra especialista, doctora Carolina Ábalos. Muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y el espacio es todo suyo. Hola compañeros, buenos días. De verdad que muy contenta por esta invitación. Agradecerles muchísimo el espacio y felicitarles por estos 25 años de trabajo arduo que ustedes han tenido. Yo recuerdo cuando en sus inicios el CESET empezó a gestarse desde sus primeras iniciativas en la Escuela de Educación, así que como les digo, lo siento como un proyecto de la escuela, un proyecto de toda la universidad que colabora con todos los profesionales de la docencia universitaria para acercarlos más a esa docencia desde un modelo de educación a distancia que tenemos aquí en la universidad. Dicho esto, vamos a ver, voy a empezar a compartir aquí pantalla y ustedes me dirán si se ve acá la presentación. Sí, ahí la vemos perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad que el tema como tal también me ilusiona mucho porque mucho conversamos a diario sobre la cantidad de herramientas que tenemos que saber usar para poder generar espacios de mediación en estos modelos de educación a distancia con altos componentes virtuales. Mucho se ha hablado de la Agenda 2030 y esos derechos que tenemos como ciudadanos para acceso a la tecnología dentro de esta ciudadanía digital que es convulsa, que está hiperconectada, pero muy pocas veces a nivel latinoamericano se dan estas posibilidades y creo que es una de las muy pocas veces en donde de verdad se pide empezar a repensar sobre ese bienestar digital en cuanto al uso de los recursos tecnológicos. Estamos entrando en contextos de infoxificación digital, lamento decírselos. España hace más de 30 años entró en ese remesón y ellos desde, digamos, la red Alfamet, que es donde nosotros venimos trabajando también procesos arduos de conciencia digital, se viene trabajando en esos procesos de alfabetización mediática. Entonces, claro, en el momento que me propusieron el desarrollo de esta charla, yo dije, qué bien. Qué bien, me encanta que ya estemos empezando a repensar sobre esa sensibilización que debemos tener en cuanto al uso de la tecnología, porque estamos conscientes que después de la pandemia todo esto ha venido a modificar nuestros espacios de trabajo, la dinámica en la que confluimos, cómo co-creamos experiencias, cómo combinamos esto con nuestro entorno inmediato, y las tecnologías forman parte de nuestra extensión diaria. Entonces, en esta charla yo no les voy a venir a decir, quitemos la tecnología, apaguemos ese teléfono, ya no usemos los recursos para nada. Sabemos y somos conscientes de que la tecnología ha venido a ayudarnos en este camino, a generar estos procesos, a habilitar y a minorar en algunos momentos esa carga laboral que tenemos. Y así bien como lo manifestaban en el interludio de las actividades con Marta, esta protagonista también de esta charla, donde ella de verdad se comprometía con su trabajo, quería de verdad cumplir, pero ya llegó a un punto en donde habían excesos. Y ustedes saben muy bien que todo exceso es peligroso. Entonces, dicho esto, vamos a tratar de encontrar ese equilibrio entre el work-life balance y generalmente se habla mucho de estos temas a nivel de negocios, pero también es hora de que empecemos a visualizar cómo esto impacta dentro de los contextos educativos, socioemocionales, naturales, reales, todo lo que nosotros estamos desarrollando. En ese sentido, esta charla que nos convoca hoy va a tener estos tres temas. Primero, vamos a trabajar en la identificación de esos efectos del estrés y saturación digital en el ámbito laboral. Necesitamos hacer conciencia de qué estamos haciendo en este momento, cómo dinamizamos nuestra faena en cuanto al uso de los recursos, cómo trabajamos en función de ellos, de qué forma los estamos empleando, si en realidad no tenemos un manual. Y ustedes lo saben bien, nadie, no hay un manual existente que nos diga cómo se utiliza efectivamente una herramienta o un recurso. Lo que sabemos ha sido a punta de pura intuición.
Y después de la pandemia, el tema de aprender a utilizar las plataformas de comunicación masiva como el Zoom, como el Webex, como el Teams, esto fue algo novedoso para muchas personas que estaban fuera de modelos de educación a distancia. Nosotros aquí en la UNED tuvimos la gran ventaja de que como ya nos movíamos en esa línea, pues para nosotros no fue tan caótico, pero en otros escenarios ustedes supieron lo caótico que fue incluso para sectores educativos como Ministerio de Educación, el tener que empezar a conocer cómo utilizar esos recursos, los datos que arrojaba el estado de la educación sobre docentes que no estaban preparados para poder asumir este reto educativo con el acompañamiento de la tecnología. Entonces aquí en esta primera parte vamos a hacer énfasis en identificar esos efectos. ¿Qué es lo que genera ese estrés? Y ya próximamente, como les digo, todo exceso al punto de llegar a esa saturación. Seguidamente vamos a trabajar el tema de las herramientas que nos van a permitir gestionar esas notificaciones y horarios para poder trabajar ese work-life balance que estamos buscando. Y como les digo, yo no les vengo a traer una receta. Puede ser que muchas de estas herramientas ya ustedes las conozcan, pero sí es bueno que empecemos a reflexionar sobre el uso provechoso que podrían tener para nuestra vida. Y finalmente, pues prácticas de uso consciente y descanso digital. Aquí les dejo una frase de Carl Newport. Dice, la tecnología debe ser nuestra aliada, no nuestra dueña. Estamos conscientes de que encontrar ese equilibrio no significa hacer un rechazo hacia lo digital, sino integrarlo con conciencia, dando espacio a la desconexión, la presencia y la verdadera conexión humana. Pues bien, vamos a comenzar con una pequeña actividad y esto es como una parte de reflexión. Entonces, yo los invito que vamos a escanear este QR que está acá y Wendy, por favor, me va a ayudar que si alguno no puede escanear el QR, no tiene esa posibilidad con su teléfono o su dispositivo que tiene en este momento, el enlace del Mentimeter, vamos a trabajar con esta herramienta de Mentimeter, me lo colocan en el chat, por favor, con el código de acceso para que ustedes puedan ir contestando unas preguntas que están en ese espacio. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes vayan escaneando y puedan entrar. Yo incluso también lo voy a hacer porque de hecho es parte del proceso, que todos seamos participativos acá. Yo también voy a escanear el QR y también para ver si todo está funcionando en orden. Nos vamos a Mentimeter, si escanean el QR van directo de una vez a la pregunta. Y ustedes hacían conciencia, calidad de conciencia. La pregunta es, ¿qué tipo de aplicaciones digitales puso a diario? ¿Qué tenemos instalado en ese celular, en la tableta, desde la computadora? Ya sea para trabajo o actividades personales. Y pueden marcar las opciones que ustedes quieran, las que quieran. Entonces yo aquí voy marcando las que tengo de una vez. Y mientras ustedes las van marcando, ahorita me salgo de la presentación para enseñarles los resultados. Voy a salirme un momentico de acá. Ah, muy bien, ya tenemos las primeras respuestas. Voy a volver a compartir. Y aquí ustedes tienen que estar viendo el Mentimeter. Me dicen los compañeros si lo están viendo desde ahí. ¿Sí se ve? Sí, correcto. Excelente, muchísimas gracias. Vean, esto no es para alarmarlos, en lo más mínimo, pero sí es bueno que tengamos esa conciencia respecto a la cantidad de herramientas que hay en nuestro alrededor y, bueno, cuál es el uso frecuente que estamos haciendo sobre esto. Entonces, yo les voy a ir contando algunos datos. Resulta que el año pasado, en mayo, la Universidad de Costa Rica, desde el Centro de Comunicaciones, el SICOM, ellos realizaron un estudio que se llamaba Nuestras apps de cada día, como para dejárselos en contexto. Y bueno, el informe reveló, y por eso era importante hacer este primer ejercicio, que la mayoría de los costarricenses, estamos hablando de una población densa, más de 1,000 personas que se entrevistaron en ese estudio, destaca que más del 90% de las personas costarricenses usa redes sociales. Sí, somos sus personas que altamente efectivas en el uso de la tecnología. Ahora bien, Facebook, estamos hablando acá que un 85% las desdoblaron. Instagram, por ejemplo, 48%, TikTok, 45%, y Threads, que es una herramienta nueva que acaba de salir para ver series y demás, un 4%. También hay un uso efectivo en cuanto a las herramientas de mensajería y por estas hablamos de un 98% en el uso del WhatsApp. Y vea que aquí tienen ustedes 34 personas con WhatsApp. Está bien, para la cantidad de personas que tenemos acá conectadas en sesión es bastante el dato, es casi más del 90%.
vamos a ver, tenemos acá también 32% en plataformas de comunicación, que son estas de comunicación masiva que tenemos, Webex, Google Meet, Teams, Zoom, etcétera. Por ejemplo, tenemos también un 84% de las plataformas de entretenimiento, y cuando hablamos de entretenimiento, pues es lo que hacemos por ocio, que tenemos Netflix, que tenemos Disney Plus, que tenemos Spotify, etcétera. Entonces, ellos también en el estudio resaltaban que, bueno, un 80% de los costarricenses hace uso efectivo de YouTube diario, masivo. 33% de Netflix, me parece un poco bajo porque yo creo que en realidad puede ser hasta más. 25% de Spotify conocen la aplicación que es para escuchar música, que también tiene una paga premium. 12% Disney Plus. Entonces, curiosamente, el mismo estudio que ustedes lo pueden encontrar en internet, ustedes nada más lo buscan como las nuevas apps de cada día, estudio que se realizó por el SICOME en el 2024, también arrojó que no existe una diferencia entre la cantidad de herramientas que hacen los costarricenses dentro del GAM y en las zonas costeras. ¿Eso qué significa? Que a lo largo y ancho de nuestro país estamos completamente conectados. Estamos utilizando de forma masiva una cantidad ilimitada de herramientas. Somos personas en realidad muy comprometidas con este uso. Siempre estamos comunicándonos por WhatsApp, por Teams, por videos, etcétera, viendo YouTube, viendo Facebook, viendo Teams, etcétera. Entonces tenemos mucha información que siempre está a nuestro alrededor y que nos transita por el cerebro, y ahora más tarde vamos a ver los efectos de todo esto. Y resulta que también, para variar, el mismo estudio hace una referencia que a nivel latinoamericano somos los que más utilizamos recursos tecnológicos y herramientas para conectarnos. El tico, en este caso, como les digo, está bastante conectado, a pesar de que siguen todavía resaltándose en el mismo estudio esos aspectos de brechas digitales existentes en el medio, que hay sectores que no tienen esa conectividad fluida como podría pasar aquí en el GAM, pero eso no descarta que nosotros seamos dentro de Latinoamérica de los que más estamos conectados. Entonces, esta primera charla, esta primera actividad era como para ponernos en contexto de lo que está sucediendo en este momento. Y vean que ustedes acá tienen, bueno, 34 personas WhatsApp, 25 Instagram, 28 Facebook, Amazon, vean qué poquito, casi no compran por Amazon, los felicito. Tienen Moodle, sí, utilizamos Moodle acá, Teams, y para las herramientas diarias, nuestro machetito diario, Zoom, Canva, correo electrónico es lo que más se usa, igual YouTube. Esto es importante tenerlo en contexto para que nos demos cuenta entonces de cuáles son. Y yo coloqué, digamos, las que más, de acuerdo a los estudios, son las usadas, pero habrán otras que probablemente ustedes digan, le faltó colocar tal vez, no sé, Threads, o le faltó colocar X, le faltó colocar alguna otra. Pero para que lo tengan en cuenta entre esas. Voy a devolverme otra vez a la presentación. A ver, y vamos a seguir. Yo les agradezco muchísimo el que hayan participado conmigo en esta pequeñita actividad para ponernos en contexto de lo que estamos conversando. Entonces, bueno, ya hecha la actividad, ya vi que funcionaba todo perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, díganme una cosa. Analicemos lo siguiente. ¿A ustedes les parecen comunes estas actividades dentro de nuestro diario cotidiano? Y mientras ustedes están revisando, este señor que está como pulpo haciendo la multitarea, esta señora que está tratando de lidiar entre el trabajo y la salud, también haciendo pilates, o por lo menos con la pelotica ahí sentada, esta otra chica que está tratando de comer su verdura en mera reunión o en mera llamada telefónica, dolores de espalda, etcétera, etcétera. Yo les voy a seguir contando un poco. Bueno, pues ustedes saben muy bien que nosotros estamos en un escenario donde vivimos y respiramos completamente esa hiperconectividad. Entonces, esas horas excesivas frente a la pantalla, el uso de las redes sociales, los videos, aplicaciones y demás, de hecho, que forman parte de nuestro quehacer, de lo que hacemos, cómo coexistimos, cómo nos relacionamos, la manera en la que procesamos esta información, donde tratamos de concentrarnos, de todavía mantener ese efecto memoria, pero ¿saben qué pasa? Estamos llegando a un punto en donde este caballero de acá, en la primera lámina, normalizamos la multitarea.
Y hay ocasiones, y no sé si a ustedes les pasa que uno dice, ay, las mujeres son multitasking, pueden hacer de todo, mientras que los hombres a veces dicen en estados, estadísticas y demás, no, 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 ellos son más prácticos, una cosa a la vez. Y vieran qué complicado, porque no es tan fácil como pareciera, no es tan así, tan real como el vulgo lo dice, como la sociedad coloquialmente lo extiende. Resulta que hay una psiquiatra que me encanta, que yo leo, hay un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que yo se los recomiendo para que ustedes lo lean. Es de Marian Rojas Estapé. Ella es psiquiatra reconocida a nivel mundial, y ella habla mucho y aboga mucho por el tema de la salud mental y el uso responsable de la tecnología, esa complementariedad, cómo tiene que darse y qué es lo que sucede. Y resulta que ella habla de que es necesario reconocer de qué va este proceso a nivel mental y a nivel digital. Ustedes saben que para nadie es un secreto que estas herramientas de Facebook, estas herramientas de Instagram, cuando nosotros estamos viendo alguna película en Netflix, qué sé yo, tienen ese componente adictivo y de verdad generan una dopamina fácil. Yo tengo hijos adolescentes en este momento y yo les digo a ellos, pero es que a ustedes les fascina seguir conservando la dopamina fácil. Están viendo YouTube, están con un video, están muertos de risa y pueden pasar su buen rato ahí sentados. Pero ¿qué pasa cuando vos les quitas ese placebo inmediato y les decís, toca leer, agarra un libro? Estas generaciones en este momento son resistentes a la lectura en libros, sobre todo de papel, porque incluso también los tenemos en digital, pero en libro de papel. Entonces, claro, esta señora, esta psiquiatra Rojas Estapé, ella habla, bueno, de que el hecho de estar expuesto a tanta tecnología a diario genera ese placebo inmediato, esa dopamina, ese gusto por estar ahí conectado. Lo que pasa es que también, como les vuelvo a repetir, estamos normalizando que en un mundo hiperconectado, cuando tenemos tanta tecnología alrededor, nos tenemos que hacer los valientes y decir, yo puedo con esto. Yo apechugo, coloquialmente hablando, puedo estar en una reunión, puedo estar en el consejo de escuela, puedo estar haciendo este documento. A veces, y esto ha pasado mucho después de la pandemia, con la jornada de trabajo que hemos tenido, hasta como en 3 actividades paralelas estamos, en 3 reuniones simultáneas. Y lamentablemente, vamos de nuevo, no somos robots. Entonces, el efecto de estar expuestos constantemente a una multitarea, ¿qué es lo que genera en nuestro cerebro? Que resulta que conforme van pasando los tiempos, los meses y demás, y los años, el cuerpo ya empieza entonces a reaccionar. Y pues, ¿qué está pasando aquí? Resulta que el hecho de estar en una multitarea, que es el equivalente para nosotros en lectura de soy eficiente en el trabajo, puedo con todo esto, en realidad es muy distinto. Desde la neurociencia, lo que dice Rojas Estapé es que esto se llama como alternancia continuada de la atención y eso significa que el cerebro va como en automático. Hago este proceso y sigo con el otro y voy avanzando, pero resulta que estás en todo y nada a la vez. Entonces, lejos de generarte un proceso efectivo de producción en tu jornada laboral, lo que estás generando es un desgaste a nivel cerebral. Entonces, resulta que habían también especialistas en el tema en la Universidad de Stanford, Chris Nass, por ejemplo, que es sociólogo, donde él está empezando a estudiar qué es lo que pasa con esta relación de la multitarea, que nos hacemos muy cargas diciendo yo puedo con todo y puedo tener hasta 3, 4 reuniones simultáneas, y el exceso de hiperconectividad y la jornada laboral, y dice, no, resulta que no es así. En los estudios que han realizado ellos, lo que se está denominando es más bien un desgaste a nivel de cerebro para la persona, no está siendo eficiente con el desarrollo de su trabajo y hasta reduce su productividad en más de un 50%. Entonces, cuando les vuelvan a repetir a ustedes mujeres, a nosotras mujeres, es que ustedes son carguísimas porque pueden hacer muchas cosas a la vez, por favor, piensen en su cerebro y en la fatiga que esto conlleva. Piensen en su estabilidad mental, en su salud emocional y piensen que, bueno, si los hombres en realidad se manejan haciendo tantas cosas a la vez, y lo digo porque yo vivo con 3 aquí en mi casa y yo los veo, vamos a hacer tal cosa, no, una cosa a la vez. Los hombres por alguna razón son más prácticos que uno en este sentido, pero tenemos que cuidarnos. Ninguno, ni hombres ni mujeres son multitasking. Y el que me diga, no, yo puedo, bueno, está bien, usted podrá. Lo que puede ser es muy ejecutivo a la hora de cambiar el foco de atención. Por ejemplo, que vos estés en una reunión en este momento y fácilmente puedas atender una llamada. Terminas esta llamada y fácilmente seguís revisando el correo. Terminaste de revisar esos correos y fácilmente te vas a leer un documento.
Bueno, muy ejecutivo sí para cambiar el foco de atención, pero ¿qué de todas esas actividades de verdad, tenés enteramente el 100% enfocado en eso? ¿De verdad ustedes lo pensarían de esa forma? Vean esta señora, por ejemplo, aquí en la pantalla, que ella dice, yo contestando a las 7 de la mañana los mensajes que me mandaron a las 10 de la noche cuando ya estaba durmiendo. Para nadie es un secreto, y yo también me meto en ese saco, de que a muchos en muchas ocasiones pues no se nos da a apagar la computadora a las 5 de la tarde. No se puede. Por más que usted haya llenado una declaración de jornada que dice que usted trabaja de 8:30 o de 8 a 4:30. Perdón, pero la realidad es muy distinta. Todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí en la universidad, estamos llenos de actividades laborales. Y gracias a Dios por el trabajito. De una vez aviso, es muy bueno tener trabajo, pero tenemos que empezar a canalizar. ¿Hasta qué punto es sano estar a las 10 de la noche enviando un correo electrónico? Porque vamos a ver, desde el punto de yo, productor de trabajo, descargo la actividad y yo dije, ya lo mandé. Y le llegó a Alejandra o le llegó a Gabriela y bueno, ya el asunto sigue su curso o se lo mandé a algún profesor, etcétera, pero resulta que estoy trabajando en horas donde realmente no es habitual. Incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en ocasiones después de las 8 de la noche, cuando estás enviando un correo electrónico, el mismo correo de la universidad te pone una alerta y te dice, ¿quieres programar esto para una enviada tardía mañana bien temprano a las 8 de la mañana? La misma herramienta también tiene los mecanismos para regularte y decirte, mira, es que no tienes que estar enviando un correo a estas horas. Y aún así, a veces nosotros ni caso hacemos por seguir en el afán y la faena de pues somos multitarea. Y las mujeres también, ustedes me comprenderán, cuando uno tiene hijos, tiene asuntos extracurriculares que atender, de esposo, familia y demás, y uno quiere cumplir con todo y uno trata de ser efectivo en su trabajo, pero ¿cómo quedas al final de la noche? Entonces, pobrecito el chavo, no soy afecta a estar viendo el chavo, pero la verdad que aquí la descripción es bastante obvia. Estás trabajando, acabas de terminar de trabajar, te vas a dormir, soñás que estás trabajando, despertás y te vas a trabajar y seguís en ese loop. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, estamos hablando de que hay una fatiga y si se continúa de esa forma, vamos a tener, el otro día yo le decía a mis compañeros en la universidad, vamos a tener sociedades que están hiperinformadas de todo, pero en realidad no tienen conciencia exactamente de los procesos uno a uno que están haciendo, porque están en todo y en nada a la vez. Y decía mi mamá, el que mucho aprieta, poco abarca. Hay que tener cuidado también. Cuando usted quiere abarcar tantas actividades a la vez, estás en todo y en nada a la vez. Entonces, eso tampoco a nivel laboral te va a generar una eficiencia para productividad porque realmente lo que va a generar es un cansancio, una fatiga, que el servicio médico se nos llene a tope y entonces un montón de personas con dolores de cabeza, contracturadas, con fatiga, ocupa descansar y bueno, a veces nosotros cuando hemos ido al servicio médico, la pobre doctora ya no sabe ni cómo vernos porque uno le dice, doctora, no me incapacite, porque yo necesito seguir haciendo las cosas, es que si no nadie las va a hacer. Y la doctora muy tajante es que tienes que ir a descansar. Y no le estamos haciendo caso a las señales del cuerpo. En eso hay que tener suficiente conciencia y también mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa cuando en realidad pasamos de esta parte, estamos en este montón de escenarios, actividades, y cómo identificamos que llegamos a un punto en donde dijimos, ya, el cuerpo ya me habló, ya llega a un punto de sobresaturación? ¿Qué sucede ahí? Llegamos al punto del estrés digital. Entonces, ¿cómo identificas el tema del estrés digital? Y voy de nuevo, ¿en qué interfiere? Bueno, el estrés, la supersaturación, la hiperconectividad, esa necesidad de ser altamente productiva o productivo genera fatiga digital. ¿Por qué? Porque todo lo queremos abarcar. Decían unos compañeros míos en el INCAE cuando estábamos llevando unos cursos de coaching, cuando uno es jovencito, veintitantos años, te querés comer el mundo de un bocado y eso es lo que tratamos a veces de hacer con el trabajo, abarcar tantísimo las actividades para poder terminarlas. El otro día hablábamos en un curso de la escuela, estábamos llevando un curso de formación continua y yo, de hecho, le dije a unas compañeras, ¿saben qué me hace feliz a mí, Carolina, particularmente? Cuando yo estoy haciendo mi agenda de actividades, porque yo todos los días anoto en bitácora, nosotros tenemos que anotar, los que trabajamos desde la casa, la mayoría del tiempo, en una bitácora, cuáles son las actividades diarias que estamos elaborando, en este caso yo con mi sombrero de encargada de cátedra. Y yo le decía a mis otras compañeras, ¿saben qué me hace feliz? Cuando yo soy capaz de terminar todas las actividades que me programé para ese día.
Y en serio, yo siento una paz plena porque yo dije, tenía como 10 actividades que hacer y las logré terminar. Pero ¿saben qué es lo más triste, digamos, lo más complejo? Que también yo me he dado cuenta y eso también es como este, una cosita de lávese la cara, ¿verdad? Y ponga barbas en remojo. Terminaste las actividades a las 10 de la noche. A ver, eso no está bien. Empezaste a trabajar a las 8 y terminaste a las 10 de la noche. Claro, me acosté feliz porque yo dije, cerré. O cuando escuchamos que hay compañeros que dicen, no, 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 yo me acuesto hasta que termine el correo electrónico y no tenga ni un solo correo pendiente por atender, porque fácilmente se nos llena la bandeja con 1000 correos. Fácilmente. Consultas de estudiantes, consultas de procesos, qué reuniones, qué actividades, qué cosas que hacer. Eh, y entonces es toda una faena llegar y decir, voy a tratar de cumplir con el correo. A ver, entonces, en esa necesidad de ser productivo, de ser productiva, saber que el exceso y estar sobreexpuesto a las pantallas y a la multitarea, de verdad, nosotros llegamos a normalizar en algunos momentos todo este montón de situaciones y eso genera fatiga. Imagínense ustedes, el año pasado, el año antepasado, cuando yo estaba en la cátedra de ciencias, estaba coordinando otra cátedra, nos dimos la tarea de empezar a trabajar con el estudiantado que se está formando para primero y segundo ciclos como futuros docentes de primaria, un proyecto de investigación para poder trabajar entonces estas herramientas de laboratorio extendido para poder fomentar el desarrollo de habilidades científicas en la formación de estos estudiantes. Y una de las cosas que nos llamó particularmente la atención como parte de los hallazgos es que, vean, los estudiantes nos revelaron en el estudio que están también sobresaturados. El exceso a pantallas los está cansando. La dinámica que teníamos en la UNED antes de la pandemia, de ir al centro universitario o a la sede, entregar las tareas desde ahí, de ir a compartir, estar en una tutoría presencial con el profesorado ahí, y ir a hacer exámenes, a ellos también les daba esas oportunidades para focalizar distinto la información, para asimilar diferente, para poder salirse un poco de la tecnología. Después de la pandemia, el tema de que hayamos tenido todo este know-how de virtualidad sí que ha sido interesante para ellos porque les ha permitido pues maximizar la oferta, conectarse y estar aquí trabajando y demás, pero también los tiene agotados. Pero también saben qué es lo que sucede. Resulta que nosotros estuvimos analizando los casos que teníamos en la cátedra, ¿verdad? Que era una cátedra que atendía a 700 estudiantes por cuatrimestre. Entonces, claro, decíamos, bueno, ¿qué está pasando con el estudiante? ¿Por qué es que se está sintiendo cansado, saturado de tanta pantalla? De compañeros y compañeras, resulta que revisando la oferta académica son estudiantes que matriculan entre 5 a 10 asignaturas por cuatrimestre. Cada una de esas asignaturas en el diseño curricular que se establece, que también las hemos hecho de cero, está estipulado para 135 horas efectivas de trabajo a lo largo de 12 o 13 semanas. ¿Qué significa eso? Que un estudiante que esté matriculando una asignatura, por ejemplo, de 3 créditos, que es de Ciencias Naturales 1, Ciencias Naturales 2 o Problemática Ambiental, tiene que dedicar alrededor de 10 horas a la semana para poder cumplir con las lecturas, con las actividades, con las tareas y los procesos de exploración que tienen que desarrollar en los laboratorios o en las simulaciones. Ahora, multipliquen eso por 6. Estamos hablando que si todas las asignaturas que se están creando con 3 créditos tienen 135 horas a la semana, perdón, al cuatrimestre, y le tenés que dedicar 10 horas semanales, estamos hablando que ese estudiante, si matriculó 6, son 60 horas a la semana lo que tiene que destinar. Estamos hablando que es más de una jornada laboral. Nosotros trabajamos 42.5 horas a la semana aquí en la universidad. En otras universidades o en otros espacios como el web son 40 horas. Entonces, si nuestros estudiantes, en nuestra generación de estudiantes, que no solamente se dedican a estudiar, también trabajan, también tienen familia, otras actividades extracurriculares, ya de por sí tienen en su proceso educativo una jornada laboral más amplia de lo que se supone, no sería necesario más bien, y aquí hago el llamado a la atención de empezar a repensar responsablemente cómo orientarlos, cómo focalizarlos para decirles, vean, 6 materias tal vez sea lo básico, lo necesario, pero para nuestro gusto 4. ¿Por qué? Porque vean lo que tienen que destinar en tiempo. 10 horas a la semana por asignatura para poder cumplir con las actividades a lo largo de 12 semanas. 40 horas de trabajo si son 4, 60 horas de trabajo semanal si son 6. Y tuvimos casos en donde hemos visto que matriculan hasta 8. Entonces, ¿cómo están haciendo sus estudiantes? ¿Realmente estarán aprendiendo? ¿Realmente se estarán informando?
realmente estarán interiorizando conocimiento. Asignaturas que son de diplomado, en donde implica que usted desarrolle habilidades y construya buenos cimientos para el proceso educativo y te formes en cuanto a esas experiencias pedagógicas, psicopedagógicas y de evaluación para poder generar pues un vocabulario teórico técnico que se va a construir desde la base del diplomado porque sigue creciendo a nivel de bachillerato y licenciatura. ¿De verdad estarán aprendiendo cómo se debe? Aquí yo hasta el tema de la calidad a veces me llego a cuestionar y no por el esfuerzo que uno haga, sino por la forma en cómo ellos están visualizando cómo cumplo con mi plan de estudios porque quiero salir ya. Y no se puede. Entonces, es parte también de lo que interesantemente nos arrojó el estudio y el repensar que hicimos desde la cátedra. Definitivamente no, los estudiantes de la universidad hay que orientarlos, focalizarlos y no pueden tener tanta carga. Si uno también pasa con esa fatiga entre todo el multitarea que tiene hiperconectado, ellos que tienen que estar metidos en Moodle, haciendo un montón de actividades, con un montón de documentos por leer, porque también hay mucho documento en digital, además del documento que podrán tener la unidad didáctica impresa, eh, es bastante complejo. Estudiar en la UNED es todo un reto. Yo me quito el sombrero porque sé que es complicado y hay que apelar mucho al tema de la organización. Entonces, ese exceso de tareas, de lecturas, de videos, de plataforma Moodle, entrega de proyectos y toda la dinámica en educación a distancia tiene saturados a los estudiantes. Eso ya lo han externado con este estudio que les comento. Esto nos lleva a pensar en esa responsabilidad que tenemos que ejercer como institución. Pero por otro lado también está, vamos a ver, el exceso de las tareas que genera esa disminución en la productividad. A ver, mentiras, que si usted tiene 30 cosas por hacer y usted termina haciéndolas, usted dijo, soy altamente productivo. Sí, sí, terminaste las tareas, tal vez no en el tiempo, pero terminaste altamente fatigado también. Entonces, tener una sobrecarga reduce las capacidades de concentración porque usted ya les digo, como ese cerebro que va en automático queriendo cumplir con todo al mismo tiempo, y entonces es cuando empezamos a ver los errores. Una palabra que se fue en el correo mal, un correo que se fue tal por cual equivocado. Los estudiantes nos ha pasado también con ellos que están con tanta cosa y ellos mismos lo externan en el correo. Profe, veas que estoy llevando nuevas asignaturas este cuatrimestre. Perdón, se me equivoqué. Mandé la tarea que no era. Tal vez estás llevando conmigo ciencias o estás llevando didáctica, ya nos ha pasado y resulta que entregó la tarea que era de lenguaje y lectoescritura con la asignatura de didáctica y tal vez entregaban el mismo día y a la misma hora. ¿Y qué pasó aquí? Profe, perdón, es que me equivoqué. Hay que ponerle atención a esas cosas y nuevamente el que mucho abarca, poco aprieta. No podemos estar tratando de comernos el mundo de un bocado porque no es posible, no somos robots y estamos normalizando el tema de la multitarea todos los días en la institución. Entonces hay que tener cuidado en todas las actividades que hagamos y no solamente pasa aquí en la UNED, en otros lugares también. A veces la gente, yo no sé cómo hace, la verdad que yo me lo pregunto a veces, estás trabajando y estás viendo Netflix. Estás con el celular ahí al frente y estás trabajando. Estás revisando el correo o estás haciendo alguna actividad particular y estás con música altísima. Y tras de eso, música que es así como rock heavy metal pesado. eh, Imagínense ustedes su cerebro cómo está trabajando a tope con ese montón de información que le está entrando. Ni siquiera es música como relajante para decir me voy a entonar con esto o las ondas cerebrales que dicen ondas alfa, beta, qué sé yo. No, 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 es música fuerte. O estás viendo una novela. Di, pero ¿a qué le estás poniendo atención? Cuidado y metes la pata y en lugar de escribir, estimado compañero tal, terminas escribiendo algo de la misma novela que estabas viendo. Hay que tener cuidado con esas cosas. En la sobreexposición a la que estamos en este siglo XXI, esa hiperestimulación del cerebro también genera complicaciones en el proceso de atención. Entonces no es nada raro que usted escuche a la gente diciendo, uy, es que yo tengo periodos de concentración muy bajos. Me conecto en tantas cosas que me desenfoco rapidísimo. Y no sé si ustedes han escuchado que de un tiempo para acá es muy común escuchar que hay muchos estudiantes diagnosticados con déficit de atención o el TDAH. Justamente ellos logran encontrar esos niveles altos de concentración con esa dopamina fácil que emiten las pantallas azules. Estamos hablando de los dispositivos celulares, tabletas, computadoras y demás. Pero cuando se les acabó esa dopamina o ese placebo o el chupón tecnológico, les digo yo, y tienen que volver a la realidad y tienen que hacer las otras actividades sin el uso de la tecnología, los perdimos. Porque todo es aburrido, porque la realidad no me llama la atención, porque yo ocupo estar conectado, hiperconectado, y todo esto tiene entonces sus repercusiones. El uso prolongado de las tecnologías produce en ese momento ese placebo, pero después hay secuelas. Entonces, hay un proceso acá, por ejemplo, la afectación del sueño. Ustedes sabían
que el tema de estar hiperconectado, sobreestimulado, no sé a cuánto les pasará, que están conectados y de verdad usted ve que están con un foco superatencional muy alto y uno dice, qué vacilón. En la noche esto es muy peligroso porque si vos te acostás en tu cama y estás revisando todavía el teléfono o estás ahí con la tableta o estás viendo alguna película, y resulta que la melatonina que se tiene que producir para que pueda regenerarse el cuerpo, las células y demás, no va a llegar, porque el cerebro sigue en estados altos de atención con el cortisol a tope y sigue súper activo y dice, no, 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 aquí no tenemos sueño, aquí tenemos que seguir trabajando. Y a veces normalizamos y hasta risa nos dan esos memes de Baby Yoda donde dice, yo tengo que descansar. Son las 3 de la mañana y sigue con el teléfono. A ver, ¿cómo te levantas al día siguiente? En el caso de los que tenemos bebés, no sé si ustedes recordarán esas épocas cuando uno casi no dormía y tenía a su bebé ahí y pasaban una muy mala noche. ¿Cómo se levantaba ese bebé? Gruñón, llorón, y uno atrás también llorando porque necesitaba que el bebé se fuera a descansar. ¿Cómo pasa con las personas adultas en este momento que están con ese teléfono y no lo sueltan en la noche o se desconectan a altas horas de trabajar y de ahí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno tiene tanto que hacer que uno dice, no, lamentablemente no me pude desconectar humanamente hablando a las 6 7 de la noche y me desconecté a las 10 11 y ustedes de verdad llegan a su cuarto y dicen, yo no tengo sueño, estoy súper eléctrica. Bueno, es justamente esa sobreestimulación a estar conectado a esa pantalla azul y que la melatonina no ha hecho efecto. La melatonina tiene que empezar a hacer efecto después de las 10 de la noche para poder regenerar todo el cuerpo. Acuérdense que somos como una batería en carga y también nosotros ocupamos descansar, de verdad sobrecargarnos y poder darle al cuerpo ese respiro para que pueda regenerarse y poder asumir el día siguiente pues con otros ojos, otro descanso y tal. Y no es nada raro que entonces ustedes se encuentren todos los días gente estresada, gente molesta, uno habla o ve en el ambiente ese sentido de poca tolerancia, de la gente que está súper convulsa, súper molesta, que se enoja por todo. Empecemos a razonar. ¿Por qué creen ustedes que la gente se levanta a veces tan enojada? Aparte del montón de situaciones que podrán tener en la casa, estrés social y demás, presión social, problemas económicos y tal, el tanto estar conectado a las pantallas, ¿cómo creen ustedes que la gente de verdad amanece al día siguiente? No dormiste bien, no tomaste tus horas de sueño. Los estudios a nivel neurocientífico hablan de que las personas tienen que aprender por lo menos a descansar, no dormir, descansar por lo menos 7 horas al día. Y hay gente que lo ve con normalidad y hasta se ríe y dice, ah, no, yo dormí 3. Me ha pasado. Nos ha pasado en procesos de cargas académicas, por ejemplo. En la cátedra en la que estoy ahorita tengo 1000 estudiantes, entonces es muy difícil llegar y pensar en que me voy a acostar a las 5, 6, 7 de la noche ahí, relax, cuando hay cargas académicas que hay que hacer, acomodar entornos y demás. Y, a ver, uno quiere dejar todo bien bonito para el estudiantado, bien acomodado, y a veces toca arrollarse las mangas y decir, ok, hoy no se va a dormir. O estás haciendo un artículo o querés terminar una investigación y ya está sobre el tiempo y uno dice, bueno, hoy toca, bueno, ahí veremos el amanecer en esta ventana. A veces pasa, pero ¿cómo quedas al día siguiente? Andas como zombie, andas cansado y eso te genera ansiedad y eso te genera enojo y eso te genera estrés. Y yo lo he notado porque pobrecitos mis hijos y pobrecito mi marido, que cuando llegan y preguntan algo yo, uy, no me hablen porque estoy estresada, pero se debe a esos trasnochadas. Entonces hay que ser conscientes de qué estamos haciendo con el cuerpo, qué estamos trabajando, cómo estamos focalizando la atención. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de qué estamos haciendo con la tecnología, cómo la estamos usando a favor o no a favor y las repercusiones que puede tener esto. Pasamos entonces con una preocupación excesiva, actitudes que pueden llegar a ser hasta depresivas. Y hay una cosa importante, y no sé si a ustedes les ha pasado, y también hay estudios que lo hablan. Cuando usted tiene una sobreexposición y le da por estar revisando redes sociales, ustedes saben el efecto de las redes sociales, ese tema de vivir bajo un like. Usted está revisando Facebook, revisa Instagram, revisa las plataformas y demás, y usted qué empieza a ver ahí. Yo le decía a mis estudiantes, cuando nosotros estábamos dando cursos solo de posgrado, que estas herramientas son tan intuitivas y tienen toda una configuración que cuando usted le da like a algo, ella automáticamente entiende que te tiene que seguir proveyendo más de ese tipo de información. Y me hace gracia verlo, por ejemplo, con mi hijo mayor, le encanta el tema de Goku. Entonces, él tiene Facebook, ya tiene 15 años y entonces él empieza
a revisar y le da like, o está escuchando música y todo es de Kakaroto, qué sé yo, o de Vegeta. Y yo le decía a él un día, vos sabés que a lo que le das like es a lo que más te va a dar. Entonces, chistes, memes y toda esa cuestión de chiquillos así, de adolescentes. Entonces yo le decía al otro día, el hecho de aprender a utilizar la herramienta efectivamente, el Facebook es una herramienta que tiene mucha información, pero es muy valiosa. Usted puede sacar recetas, puede sacar otros libros. Hay páginas en Facebook que te dan descarga de libros gratuitos, te dan un repositorio increíble de información, de investigación, de pedagogía que usted puede compartir. Entonces, también tiene mucho que ver a que le damos like, pero la mayoría de la gente, estoy hablando de la normalidad de la mayoría, y pues no está buscando cómo bajar libros ni descargar, lo que está viendo son chismes. Entonces, el chisme de tal por cual, aquella persona subió de peso, bajó de peso, fue a la playa, paseó, taca, taca. ¿Y en qué incurre todo eso al final? Te empezás a cuestionar, te empezás a comparar, empiezan las inseguridades, empieza la falta de atención y concentración, porque resulta que le estás poniendo más atención a una imagen. Las redes sociales, por favor, tengámoslos en cuenta, es como una cortina de humo. Siempre está expuesto lo más lindo, de lo más lindo, de lo más maravilloso, pero es que todo eso es una imagen. La vida real es distinta. Hay que pellizcarnos un poquito para darnos cuenta de que la vida real es otra cosa. Y todos tenemos situaciones y todos tenemos momentos lindos y todos fuimos a pasear en algún momento. Y está bien compartir las cosas, pero no estarse llenando la cabeza de tanta información que no te va a aportar y en su defecto te va a desgastar y te va a sobresaturar. Entonces piense, usted termina su jornada laboral ardua. Estamos hablando de unas 8 horas o 10 horas, porque a veces trabajamos hasta más de la cuenta, y terminas de verdad cansado de tanta exposición a la tableta, a la computadora, hasta por el celular, porque hey, lamentablemente yo soy una que en mi casa digo, caramba, a mí este celular se me friega y tengo que correr porque ahí están mis correos electrónicos, información muy personal, cuando tengo que pagar la municipalidad, tengo que pagar los recibos, qué sé yo, esto se convirtió en una extensión de uno, es como una segunda herramienta. Entonces, imagínese, usted termina su día cansado, porque terminamos cansados, y tenés que ocuparte de otras cosas en tu casa, sean tus mascotas, sea tu familia, sean tus hijos, tus papás, etcétera, y aún así sacas el rato para quedarte viendo un rato Facebook. ¿Usted cree que sea efectivo? O sea, a ver, el cuerpo tiene que descansar y le estás metiendo un poquito más de desgaste al asunto, pobre cerebro, ¿no? Entonces pensemos en que estos efectos que vienen acá del estrés digital tienen mucho que ver con las causas que las proporcionan, la hiperconectividad, la sobresaturación, esta combinación de acciones. O sea, estamos trabajando, pero también sacamos el rato para estar metiéndonos en redes. Ahora salió una herramienta nueva que me imagino que más de uno la conoce, Temu, y al principio decíamos, no, tenemos una estafa, seguramente las cosas no llegarán. Sí llegan, yo he comprado un par. Pero es eso, que uno se mete ahí o se mete a Pinterest y empieza a ver. Y los fines de semana, vea, hagan un stop, analicen eso ustedes. ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo yo para ver otras herramientas y qué me produce eso? Porque es dopamina fácil. Estás viendo qué quieres comprar. Ni plata tenés porque hay deudas y demás, pero estás buscando qué quieres comprar. A ver, seamos conscientes en esa parte. ¿Cómo identifico yo ese estrés? ¿Qué me está generando a mí esa posibilidad? ¿En qué me afecta? Bueno, pues vamos a ver en qué afecta. ¿En qué afecta? Cuando la tecnología deja de ser un aliado y se convierte en una fuente de estrés, ¿qué pasa? Y pues, ¿qué pasa? Que me siento irritable, lo que les digo, si usted se acuesta muy tarde, está con el teléfono cargado y no descansa sus horas, la melatonina no llegó y entonces no regeneró el organismo y pues te levantas cansado. Te empiezan a arder los ojos, tenés problemas oculares, empieza a dolerte la cabeza y ahí es cuando vas al servicio médico y entonces ya decís, doctora, es que no sé qué me pasa, es que paso mucho conectado y, ¿será que ocupas cambiarle lentes? Es que será que tal vez estás leyendo mucho. ¿O será que estás más bien demasiado tiempo conectado? Porque una cosa es lo que hacemos en el trabajo, que también pasamos súper conectados, y además de eso, ¿cuánto más tiempo seguimos conectados? Entonces, recordemos una cosa, todo exceso, y se lo dije al inicio, todo exceso abruma. Y llegamos a un punto en donde no solamente tenemos indicadores de estrés y de verdad estamos sobresaturados, sino que llegamos a un efecto que hace muchos años lo conocíamos antes de la pandemia y es el burnout, el efecto del quemado. ¿En qué consiste el burnout? Bueno, resulta que el burnout es un extremo agotamiento que tiene el cuerpo a causa de la exposición prolongada a la sobresaturación de trabajo y todavía en este momento al exceso de
esa exposición a la tecnología. Se ha convertido en una de las principales causas del estrés y de la fatiga mental en esta era digital. ¿Esto qué genera? Bueno, pues que la gente ande molesta, que la gente ande intolerante, que la gente esté cansada. Tengo problemas para comunicarme porque ya no soy efectivo, todo me afecta. Cuando me dicen algo no lo entiendo como una cosa que se dijo, sino que todo me afecta y creo que me lo dijeron a mí y todo es para mí. Entonces hay que tener cuidado con esta parte. Cuando llegamos a ese punto y estamos irritables, súper saturados, amanecemos con mucho dolor de cabeza, estamos muy cansados, preguntémonos qué está pasando y qué estamos haciendo. Estamos normalizando nuevamente la multitarea. Estamos normalizando que la multitarea es sinónimo de ser efectivo laboralmente. Estamos normalizando el hecho de que la exposición alta a más de 12 horas en pantallas está bien. Nos estamos acostando y a veces ni siquiera apagamos el teléfono o lo dejamos debajo de la almohada o lo tenemos ahí a la par porque decimos que es la alarma la que nos va a despertar y por eso tenemos el teléfono ahí y no somos capaces de apagarlo. Búsquese en otra alarma. Venden un montón de alarmas, de esas que suenan, que no se callan, que están allá, las pones bien largo para que te obligue a levantarte. Busquen otras estrategias, pero el teléfono, por favor, apáguenlo. Y quienes tenemos Apple Watch, porque también sucede que tenemos ese relojito inteligente, pues también quitémonos ese relojito y apaguémoslo. La tecnología también ocupa descansar de nosotros y nosotros de ella. Nada es más placentero que dormirte de verdad bien y saber que vas a descansar. Un compañero un día esto me decía Carol, pero ese Apple Watch también te da como los niveles de sueño y te dice si estás descansando o estás durmiendo. Yo sí, yo lo sé, yo tengo la aplicación, pero vieras que yo sanamente y humanamente hablando prefiero quitarme ese relojito, apagarlo y acostarme plácidamente. Entonces, y apagar el teléfono, apagarlo. Vean, más adelante lo vamos a ver, pero por ejemplo, una de las cosas que ustedes tienen que entender, en los colegios, en algunos colegios y generalmente en los privados lo hacen. A los chicos en este momento celular no quieren ver en la clase. Si uno como adulto tiene problemas de concentración y de hiperfoco para poder hacer sus actividades rutinarias sin esa necesidad creciente de estar viendo el teléfono cada 2 minutos, y eso que uno es el adulto, ¿verdad? Ahora imagínense los jovencitos que están empezando a desenvolverse en este medio de la tecnología y entonces ¿quién les dice, y quién les enseña y quién los educa y quién les ayuda a entender cómo sobrellevar un asunto de status quo respecto al uso de la tecnología? ¿Quién? Perdón, pero si nosotros apenas lo estamos aprendiendo y apenas estamos empezando a razonar este tema, piensen ustedes en las generaciones que vienen creciendo. ¿Qué estamos haciendo cuando le damos un teléfono a un bebé de 3 años? Ustedes no sé si han visto el comportamiento, pero ese bebé hasta que ve que en su cerebro se abre a otro mundo, y claro, es la dopamina, el chupón tecnológico, y se abre otro mundo y se queda, oh, por Dios, ¿qué es esto? Y el bebé literalmente se calmó y dejó de llorar y puso su foco de atención. Y cuando se va la batería o se apaga el teléfono o se lo quitaste, el berrinche que te hace de una vez. Y pero nosotros somos iguales. Ese teléfono se apaga y uno corre de una vez a cargarlo. El berrinche no lo puede hacer, pero sí que se molesta o que se te olvidó llevar el cargador, fatal. Hay una cosa también que tenemos que cuestionarnos acá. Cuando ya decimos, esto ya se le acabó, si estoy en un modo ya de esa sobresaturación tipo bore out, ¿ha pasado o le ha pasado a usted? Porque a mí sí, cuando en algún momento uno dice, no, 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 vea, yo me voy a levantar de este escritorio hasta que termine esta actividad y no me voy hasta que no termine esto. Y es que yo soy súper efectiva, es que yo soy súper productiva, yo soy nuevamente la multitarea, pero de aquí no me levanto. Y yo me solidarizo en este momento con aquellos estudiantes que están haciendo sus procesos de tesis porque yo sé que ellos pasan en ese plan. Es muy complejo cuando un estudiante está a nivel de graduación y ya sabe que le falta poco para poder graduarse y tiene esa motivación intrínseca de que ya voy a salir, pero también eso te genera un súper desgaste a nivel mental porque decís, no, de aquí no me levanto. Y me acuerdo en mis épocas de doctorado, cuando en España, por ejemplo, para fin de año, cuando nosotros aquí estamos ya en las festividades de Navidad, pues en España están trabaje que trabaje normal, porque para ellos el periodo lectivo acaba en junio y comienza nuevamente en octubre. Y yo decía en mi casa, llévense a mis chiquitos y a mi esposo, llévatelos y vayan ustedes a comer rico, a ver al cine, a ver por ahí, vayan donde mi suegra, que etcétera, etcétera, porque yo no me puedo levantar de la compu.
24 o 25 de diciembre un rato y tal vez 26 y 27 de diciembre porque tenía que terminar la tesis, porque estaba un pelín de que ya acababa. Y yo estaba con esa ansiedad, yo decía, es que ya voy a terminar. Y tal vez me emocioné. Y cuando usted encuentra el patín de algo y usted se va sobre ruedas, con un artículo incluso, es difícil soltar la tarea. Pero eso tampoco está bien. Entonces, cuando usted siente que es normal, que está muy bien, mejor disponer las prioridades en otro sentido, quedarte aquí en la casa y que la parte de la convivencia social, la familia y demás, resulta que pasó a un segundo plano, por favor, empieza a cuestionarse. Y si usted sabe que es por una justificación como de este tipo, como les repito, me solidarizo con los que están haciendo sus trabajos finales de graduación, uno dice, bueno, está bien, es un evento que no sucede siempre, como dicen mis hijos, un evento canónico, pero por favor no hagamos esto una cultura de todos los días. Y ahora, otra cosa que también sucede, y resulta que entre ese montón de cosas que tenemos que hacer, pues de repente entró la procrastinación y uno dice, ¿esta palabra de dónde sale? Bueno, resulta que la palabra empieza a surgir cuando empieza este exceso también de la conectividad y la tecnología y uno dice inocentemente, no, no, me voy a despistar un rato, voy a dejar lo que estoy haciendo aquí cuando uno está escribiendo, por ejemplo, un libro o un artículo y voy a relajarme un ratico, voy a ver Facebook. Ay, no. Y usted se dio cuenta que se le fue una hora así. Y ni cuenta se dio en qué momento se le fue ese tiempo. O te pusiste a ver Pinterest porque querías buscar unas macetas y te fuiste. No, por favor. Cuando uno está sobresaturado de información, sobresaturado de tareas, uno empieza entonces a evadir lo que tiene que realizar y empieza a procrastinar. No se sientan mal, pero es que es un estado común del ser humano. ¿Por qué? Porque usted está evadiendo lo que tiene que hacer. Y en ocasiones hay tareas que uno dice, oye, es que me tengo que poner a hacer este trabajo, este informe, este documento, tal, y no voy a terminarlo en una hora. Sé que me va a durar 10. Entonces, si no agarramos el toro por los cuernos y de verdad no nos sentamos a hacer esa tarea, por más tediosa que sea, nunca la vamos a acabar. Y si empezamos a hacerle caso al cerebro y empezamos a procrastinar, eso es más peligroso. Entonces, todo esto nos empieza a generar esa situación de conflicto y empezamos entonces a delimitar qué está pasando aquí. Me sobresaturé, ya me cansé. Y es cuando ya la gente realmente empieza con las afectaciones incluso a nivel de cuerpo. Ya me contracturé, ya no me puedo ni sentar, ya no puedo estar tanto trabajo aquí porque me duele la cabeza. Pobrecito mi esposo, pero lo voy a poner de ejemplo acá. Él estaba terminando su tesis de maestría y cada vez que tenía que sentarse a hacer esa tesis ya empezaba con los dolores de cabeza. Ya, me dolió la cabeza, ya no puedo. Y ya un día yo le decía, está somatizando el tema de esa tesis, ya tenés que terminar esa tesis y hay que sentarse. No, pero es que no puedo. Sí puedes y tenés que sentarte. Y hasta el momento en que no te sentes, y claro, ¿dónde venía la procrastinación? Voy a quedarme viendo una noticia, voy a quedarme viendo tele. No, no, es que tengo que hablar con un compañero de trabajo. Claro, vaya a trabajar, a hablar con su compañero de trabajo. No, voy a sacar a los perros, vaya a sacar a los perros al parque. Está bien, pero todas las evasivas para poderse sentar a hacer esa tesis hasta que la terminó. Fijo, la terminó y ya defendió hace poquito y ahorita se gradúa. Pero es que son esas cosas. Entonces uno dice, ¿en qué momento yo de verdad voy asumiendo que normalizo la multitarea, de que me siento abrumado, de que en solitario estoy asumiendo estas cosas, de que no lo hablo, no lo expongo, no lo socializo y de repente empiezo con estos síntomas, irritabilidad, cansancio ocular, me duele la cabeza, me desconcentro fácilmente, priorizo otras acciones y priorizo más el trabajo que las otras acciones de mi vida cotidiana y empiezo a procrastinar fácilmente. Aquí ya estamos en un proceso de sobresaturación. Hay una frase que les dejo acá que habla que el equilibrio entre la tecnología y la vida es el verdadero arte del bienestar. Sí, tenemos que encontrar ese equilibrio. Lamentablemente, hasta que no hablemos de eso, no vamos a ser capaces de entender qué es lo que está pasando. Entonces, ahora vamos con otra actividad. Todo esto que detallamos acá, vamos a ver. Voy a ver si logro dejar de compartir acá porque quiero ver el tema de este video. La idea es que ustedes puedan verlo y que se escuche bien. Vamos a ver si me funciona aquí. Ajá, aquí está. En teoría lo tendrían que poder escuchar bien sin ningún problema, pero por favor me avisan. Ya, después teníamos el
Esta parte es como para llegar y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Ahora yo los invito a que ustedes escaneen ese QR y me cuenten cuál es su opinión del tema hasta ahora. ¿Cómo se sienten ustedes hasta ahora? Entre lo que lo van escaneando y Wendy quizás me pueda ayudar a colocar el enlace y el código de acceso al Mentimeter. Es otro Mentimeter, de una vez aviso. Pero este es como una nube de palabras, un word cloud. Entonces, escaneémoslo. Yo también lo voy a hacer también de una vez. Y nos vamos a esa actividad un momentico para que ustedes me digan cómo se sienten en este momento después de todo eso, porque esto fue como un barrido de todo lo que ha estado pasando de realidad, de lo que tenemos, de lo que está pasando, la sobresaturación, el uso de las herramientas, cómo se está trabajando todo esto al momento. Y ya ahorita les comparto los resultados. Pueden colocar hasta 3 palabras. Yo les decía ahí que una, pero pueden colocar hasta 3 o una frase. Voy a dejar de compartirles acá porque quiero ver cómo vamos con las respuestas. Vamos a ver. Ya les voy a compartir. Ah, muy bien. Aquí está. Vamos a compartirles otra vez. ¿Qué es eso? Ya no veo para compartirles acá. ¿Qué pasó aquí? Aquí tienen que estar viendo mi pantalla. Me dicen si estamos viendo los resultados. Sí, correcto. Sí. Aquí en modo presentación. Bueno, les voy a leer 86 respuestas. Muchísimas gracias por los aportes. Y aquí van haciéndose más grandes. Debemos hacer un alto, mejorar la autorregulación, es desgastante, preocupante, buscar un equilibrio, saturada, espejismos. Vean qué importante llegar a este punto y caer en cuenta de que si bien es cierto, como les decía desde el inicio, yo no les vengo a decir tiren la tecnología, no, pero es un asunto de conciencia. ¿Dónde estoy yo en este momento? Cada uno y cada una de ustedes haciendo la reflexión. Bueno, triste realidad, alarmada, bueno, saturada, pertinente, replantearme la efectividad, muy real, preocupación, reflexión ineficiente, desgastante. Y así podemos seguir y se van haciendo más grandes. 93 respuestas, maravilloso. Equilibrio, vamos a ver, cambio, conciencia, despertar. Y justamente yo agradezco tantísimo, como les digo, que los compañeros del CECEL tuvieran esa visión de proponer la charla porque es algo de lo que no hablamos y es algo de lo que en realidad tenemos que hacer conciencia, de que tenemos que detenernos un poquito a decir, la tecnología mala no es, pero ¿cómo la estamos usando? ¿Quién nos enseña a ser más efectivos en nuestro trabajo, a ser más productivos de forma consciente? Somos adultos, adultas acá y ya tenemos que empezar a trabajar por nuestra salud, por nuestro cuerpo. Y vea, yo les voy a dar un ejemplo. No sé si alguno de ustedes fue al concierto de Paul McCartney. Yo sí pude ir. Y vea, yo quedé tan asombrada y yo le decía a mi esposo, yo quiero llegar a los 82 años que tiene ese señor con esa vitalidad. Él cantaba, él no se sentó. Si ustedes lo notaron, algo que a mí me sorprendió es que él no se sentó. En todo ese concierto él cantó, disfrutó al público, compartió con el público, tiene una presencia tan bonita. Él no se sentó. Y yo decía, caramba, pásele la silla a ese señor que o sea, ahorita se va a marear o algo. Él no ocupó, pero ni estar tomando agua cada rato, vocalizó perfecto, cantó hermoso. Y yo dije, caramba, a mí me faltan 40 años para llegar a esa edad. Yo quiero estar así. Pero bueno,
el rol de trabajo que tenemos en este momento y la forma como estamos asumiendo nuestra realidad y nuestras actividades cotidianas, repensemos cada uno y cada una. ¿Nos va a permitir llegar a esos 82 años en ese estado de vitalidad? Ahí, de pie, sin cansarse, cantando, ameno, disfrutando la vida en plenitud. Yo digo, caramba, pensemos, idealicemos un poquito. Yo quiero llegar a esa parte. ¿Y ustedes? Yo sé que sí. Yo sé que todos queremos estar bien, pero el proceso va poco a poco. Entonces, si ya estamos a este punto y tenemos que hacer mejoras, incluso yo, porque yo no soy perfecta, entonces tenemos que hacer mejoras, vamos trabajando poco a poco en función de ese bienestar, de esa salud, de ese futuro, de ese autocuidado que aquí lo están resaltando, que es clave para poder llegar y construir entonces un proceso consciente y ser efectivos en todas las actividades que hacemos. Yo agradezco mucho las respuestas, de verdad que me encanta esta posibilidad. Yo después le voy a compartir un screenshot a los compañeros para que lo tengan también ahí. Voy a dejar de compartir y voy a seguir con la presentación porque ahora vamos con la siguiente parte. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Me avisan si la ven ya otra vez completita. Sí, ¿verdad? Todavía no se visualiza. Ah, no se visualiza. Uy, ahora sí. Correcto, ahora sí la vemos. Excelente. Muchísimas gracias. Y ya ahora sí, en modo presentación. Bueno, pues bien. Ya pasada esta parte de la realidad, de lo que tenemos, de lo que nos está pasando, de lo que estamos encontrando que podríamos utilizar como proceso y catapulta para mejora, siempre tomen en cuenta algo, y cuesta mucho en ambientes educativos hacerlo, el encontrar una situación que está pasando en este momento y trasladarla a un proceso de mejora continua. Generalmente nos abrumamos, nos dejamos caer y nos quedamos en ese hueco de infelicidad y decimos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no salgo de aquí? ¿Qué me pasó? Pero no puedo arrancar. Hay que proponérselo. Hay que quitarle el asunto caótico porque la vida ya de por sí tiene sus dificultades. Entonces, verlo con otra mirada y de verdad decir, podemos trabajar en este proceso para llegar a visualizar un Paul McCartney futuro. Sí lo podemos hacer, pero vamos poco a poco. Lo que usted haga hoy por usted va a ser beneficio también para usted mañana en un futuro. Entonces, en este momento pasamos a la siguiente parte de la exposición que habla sobre las herramientas para gestionar esas notificaciones y horarios y establecer un adecuado work-life balance. Y cuando ustedes me dicen, pero ¿qué es ese work-life balance? Bueno, resulta que el work-life balance lo que pretende es que usted sea efectivo en una época en donde usted está con sobresaturación digital, que usted pueda establecer de forma consciente esa conectividad, de que usted se sienta pleno, que se sienta a gusto, a pesar de ese montón de vicisitudes y situaciones que tiene. ¿Por qué razón? Porque de ahí resulta que los entornos no se van a disminuir, la actividad laboral tampoco se va a ir, la sobresaturación digital que tenemos, esa hiperconectividad no va a dejar de existir, al contrario, más bien ahora hay que asumirlo como un tema de responsabilidad en esta ciudadanía digital y decir, bueno, vamos a aprender a utilizar esto de forma eficiente, de forma efectiva, para mi beneficio, porque las herramientas llegaron para ayudarle a usted y ayudarme a mí a ser más eficiente en nuestra faena de trabajo. Pero de ahí resulta que no estamos agarrando el asunto con esa firmeza y estamos dejando que el contexto nos vaya llevando. Como decía por ahí un autor brasileño de Sousa, ¿usted es de las personas que va a dejar que la ola te arrastre o te vas a montar a surfear esa ola, la ola de los cambios? Estamos hablando de un mundo en donde vamos convulsos, súper cambiante. ¿Qué vas a hacer? Porque fijo nos va a llevar a todos, el que no quiera y el que sí quiera. Y yo hablo mucho con los profesores y les digo, estamos en un contexto en donde hay que ser más efectivos con la tecnología, las herramientas y más dinámico. ¿Qué va a hacer usted? Porque fijo tenés que cambiar algo. Si no cambias, el mismo escenario te va a obligar a cambiarlo. Entonces, mejor lo agarramos nosotros primero y decimos, vamos a ayudarnos y vamos a ir asumiendo esta particularidad. Entonces, ese work-life balance, que es el equilibrio entre la vida y el trabajo, es esa capacidad de gestionar la manera saludable, las demandas laborales, personales, y que esto no interfiera negativamente en nuestra salud. Entonces, sí se puede establecer límites claros entre la vida y el trabajo personal. Usted puede perfectamente establecer horarios fijos de trabajo. Yo sé que es difícil. Propóngase no trabajar después de cierta hora. Yo recuerdo que cuando estaba en el INCAE, en las clases de coaching, me tocó una española que era como
mi mentora de coach, y ella me decía, Carol, ¿y qué pasa si usted apaga esa computadora? Yo sé que no siempre no lo vas a poder hacer, pero si apagas esa computadora a las 5 o 6 de la tarde, estoy hablando que esto fue antes de pandemia, ¿verdad? Yo terminé el doctorado y yo dije, ¿qué quiero hacer por mí? Me preguntaba una compañera, doña Viviana Berrocal, Carol, ¿y qué vas a hacer con todas las horas que destinaste a ese doctorado? Porque son 5 horas efectivas de trabajo muy arduo. Y yo le decía, dormir, porque yo me acostaba muy tarde, 3 de la mañana, dormir. Entonces yo después decía, bueno, está bien, yo duermo y regenero mi cuerpo y me restablezco y me cuido, pero necesito seguir haciendo algo porque yo no está en el patín de que tiene que seguir con procesos de formación continua, y me dio por meterme a coaching ahí en el INCA. Entonces yo decía, bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, y era la revolcada que eso me pegó a mí, porque cuando empezamos con las mentorías y yo tenía el mentoring y tuve que hacer coaching con una coach experta que lo hace a uno divagar por el mindfulness y te lleva por los bosques de la sombra y tenés que empezar a replantearte un montón de cosas, yo decía, si yo apago esa computadora a las 5 de la tarde, me da la taquicardia. Yo me sentía ansiosa. Yo sentía que se me venía todo encima. Y ella me decía, ¿y se murió alguien? No lo sé, le digo, pero yo me siento en estado de ansiedad tremendo. Bueno, pero la UNED sigue, ¿no? Y lamentablemente sí. Y ustedes tienen que también tomar en cuenta eso. Usted se enferma, a usted le pasa algo, usted se incapacita y no puede seguir trabajando, pues lamentablemente, y se lo digo con todo el cariño porque también lo veo para mí, en su trabajo lo sufrirán, sí, porque si son personas que te quieren, que han trabajado contigo tanto tiempo. Yo tengo 24 años trabajando para esta institución y yo agradezco tanto las oportunidades que me ha dado, pero también soy consciente que si no me cuido yo, la institución no lo va a hacer por mí. Entonces, en esa silla que hay ahí en este momento, pues me van a extrañar, pero el trabajo continúa. En una semana tienen que tener a alguien ahí haciendo el trabajo porque si no se sobresatura y colapsa la cátedra. Es parte de una normalidad que hay que entender. Entonces, ¿qué va a hacer usted para poder establecer límites? Yo sé que no siempre se puede. Y el tema de ponerse la camiseta a mí no me gusta porque aquí todos la tenemos puesta. Aquí todos trabajamos más de la cuenta. La UNED desde la pandemia y hasta la fecha se ha comprometido de una manera tangencial. Entonces, yo no hablo de ponerse la camiseta, yo hablo de ser conscientes de que en ocasiones pues hay olas de trabajo. Nosotros trabajamos por oleadas. En la academia, los procesos de matrícula y los procesos de cargas académicas son fatales porque nos dan también 3 días como para hacer las cargas. Entonces, uno tiene que correr con una cantidad exagerada de estudiantes, 1000 estudiantes, 800 estudiantes, y acomodarlos y distribuir todo muy bien en 3 días. No da tiempo las 8 horas que uno tiene de trabajo. A veces tenés que extender esa jornada. Y cuando uno dice, ok, en este momento toca, toca ver el amanecer, toca. Y después podré descansar. Pero somos conscientes de que los que estamos sentados ahí, pues tenemos que hacer el trabajo. Y toca, y con todo el cariño se hace. Entonces uno dice, establezca esos límites. Sí, sí, ya después yo apagaré, humanamente hablando, 6 de la tarde, 7 de la noche. Trataré de no estar conectada más tarde, me voy a descansar. Pero cuando toca, toca. De ahí no hay de otra. Ahora, es importante también llegar al punto de establecer esa configuración de tiempos en la desconexión digital. El teléfono tiene, los que son smartphones más actualizaditos, tienen la posibilidad de que después de cierta hora te hace un bloqueo de correo y demás. Yo a veces me cuestiono mucho y mis hijos me lo han dicho, mamá, ¿por qué vos tenés el correo electrónico conectado en el teléfono? De ahí sí, porque en esta vida tan convulsa a veces uno pide permiso para una cita médica o tiene que hacer alguna gestión del banco, etcétera, y tenés que salir, pero vos estás también conectado. Entonces, si te pidieron algo, tenés que revisar el correo o tal, pues ahí seguís trabajando, resolviendo cositas, o algún profesor te preguntó y uno lo avanza. Incluso me ha pasado, también me da culpa que estoy a veces en la playa con mis hijos y mi esposo y algún profesor pues sabe que estoy de vacaciones, pero los profesores también tienen que seguir atendiendo el entorno. Algún estudiante le hizo una consulta X y, ay, profe, vea, Carolina, disculpe, es que mire, que es que me pasó esto. Bueno, veloz porque estoy aquí en la playa. Yo soy honesta, yo les digo, estoy en vacaciones. Bueno, oye, disculpe, pero es que mire, taca, 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 taca. Bueno, rapidito, lo atendimos, ya, listo, descanse. Ya, gracias. Y seguimos tranquilos. Ya si yo veo que están diciéndome mucho que me tengo que conectar, yo pues ya preguntamos a ver qué pasa. Yo siempre he sido del concepto de que si a usted, por lo menos en mi departamento, empiezan a caerte las bombas y te empiezan a preguntar todo, deténgase un momento porque hay algo que no está bien, porque no debería ser lo normal. No debería ser lo normal empezar a trabajar siempre apagando incendios. Y cuando uno opera bajo la lógica de estar apagando incendios todos los días, es que hay algo que tienes que revisar.
en tu jornada, en tus actividades, en la programación, en los equipos, porque uno no puede trabajar bajo el apagón de incendios. Hay que atender situaciones que emergen, estamos de acuerdo, pero no trabajar así. Por eso es bueno establecer esos límites. Entonces, los límites en la desconexión, los límites en cuanto al horario de trabajo. Hay una cosa también importante que lo hemos visto y no sé si ustedes lo considerarán, pero resulta que después de la pandemia, cuando la mayoría, ya muchos trabajamos desde la casa, yo lo hacía como desde el 2013, cuando nació mi segundo bebé, ya trabajábamos tiempo completo como profesora yo aquí en la casa. Hay que buscar un espacio. Si uno cuando está el estudiante empezando a estudiar y uno le ofrece técnicas de estudio, uno le dice, mira, para poder estudiar y hacer efectivo el tiempo de estudio, tenés que ubicar un espacio para poder estudiar. Pues con nosotros es igual. Ay, uno a veces normaliza, pero estás en la cama con la computadora, amaneces en la cama con la tableta y la computadora, o te vas a la mesa, o te vas al comedor, o te encima de la lavadora, encima de la secadora, y no tienes un espacio fijo. Eso no está bien. Aquí, cuando establecemos límites, también el lugar donde ubicamos nuestro espacio para trabajar es importante, porque la casa no puede ser todo el espacio para trabajar. Tenemos que ubicar esos momentos y saber que usted apagó y se fue. ¿Cómo hacíamos antes de la pandemia? Cuando estábamos en las oficinas y teníamos que ir a la oficina y ya usted sabía que salía a las 6 de la tarde, apagaba computadora y se iba y llegabas a tu casa. Habían compañeras por sus diferentes situaciones laborales que se llevaban sobrecarga y tenían que leer tesis o tenían que llevar artículos o leer algún otro documento que se estuviera produciendo, alguna unidad didáctica y leer, pero generalmente era solo lectura, no estar aquí conectado con la computadora haciendo procesos y demás. Y ahora que nos trajimos el trabajo para la casa y que estamos desde aquí generando esos procesos, a ver, no normalicemos el que un día amanezcamos en la cama con la compu, otro día resulta que me la llevé para la playa también, que me ha pasado. No normalicemos eso. Tenemos que sacar ese límite y de verdad establecerlo claro y decir, no, aquí, a ver, vamos a trabajar y esta es la oficina de trabajo. Establecí este espacio aquí para trabajar. Apagué a tal hora y ya. Después sigo con mi vida diaria por allá. Ahora, la gestión inteligente del tiempo y la productividad. Hay herramientas que te pueden permitir hacer un uso inteligente del tiempo y generar mayor productividad. Esas las vamos a ver ahorita. Ahorita les enseño unas cuantas. Hay varias técnicas. Está la matriz de Eisenhower, está la técnica Pomodoro, está el método Kanban que se usa en gestión de proyectos, está el método I Believe. Entonces, ahorita se las voy a enseñar. En cuanto a la desconexión digital consciente, también lo vamos a ver más adelante. Delimitar zonas libres y horarios específicos para el uso de la tecnología y también para esa desconexión, porque no está mal hacer un detox de vez en cuando. Si lo hacemos en la dieta, tomándonos el juguito verde, ¿cómo no lo vamos a hacer con la tecnología? Se puede hacer. Y resulta que decidiste que ese día vas a salir a caminar, te vas al volcán o te vas a algún lugar donde casi no hay conectividad. Es bueno de vez en cuando cuestionarnos y plantearnos que necesitamos también desintoxicarnos. Es muy bonito en realidad, porque cuando sale, ve verde, el cerebro se oxigena, se alimenta de otras cosas, habla con las personas, hace falta salirnos de la pantalla y comunicarnos con la gente en la vida real. Así, tocar, abrazar, eso es importante también hacerlo. En cuanto al cuidado de la salud física y mental, vean, cuesta mucho, pero a veces cuando les hablaba anteriormente de que uno prioriza quedarse en la casa terminando un trabajo y no salir, esto es peligroso porque también entonces no estamos priorizando el tema de la salud, el tratar de movernos todos los días por lo menos 30 minutos. Baile, nade, camine, saque al perro a caminar, levántese un poquito más temprano, pero no es un asunto por decir voy a estar fit y hacer ejercicio, el que lo quiera hacer maravilloso, es por un tema de movilidad del cuerpo. No somos una máquina, pero sí que tenemos también articulaciones y si no se mueven, se atrofian. Las rodillas, tanto tiempo estar sentado en una misma posición. Vieran cómo me dolía las rodillas hace unos días, porque uno pasa tan sentado en estas sillas. Entonces hay que moverse. Los brazos, las manos, las muñecas, todo, hay que moverse. Traten de hacer ese esfuerzo, por lo menos 30 minutos al día. Entonces, el tema de la alimentación, no empieces su día sin desayunar. Hay gente que dice, ay, no, yo no desayuno, yo hago este tiempo de comidas calibrado ahí para poder comer diferente. Bueno, tómese algo entonces, tómese un juguito o haga algo, pero no empieces el día sin desayunar. Ocupás estar activo, que el cerebro esté ya en función de lo que va a hacer. Otra cosa, cuando usted se levante, levántese. Yo soy católica. Yo soy una persona que yo cuando me levanto, yo de verdad rezo y una vez yo digo, bueno, todo te lo pongo en tus manos y que nos vaya de la mejor forma.
que nos ayudes en todo lo que tenemos que hacer, porque siempre salen cosas. La vida no es perfecta, salen un montón de situaciones, pero encomiéndese. Y si no, entonces busque palabras, esas frases que a usted le alimenten el alma y de verdad le potencien y le dejen un día bien bonito, que usted se sienta contenta, que se sienta nutrida. YouTube tiene un montón. Usted pone Alexa y en Alexa te dan también esa información, palabras de aliento, frases motivadoras para empezar el día. Ponga música, baile un rato, pero haga algo diferente, no se levante como un robot. Había una imagen que yo andaba buscando que le pedí a unas compañeras buscar y no la encontramos. Y en algún momento me acuerdo que la compañera la compartió en uno de los chats y era un muñequito que se levantaba de la cama, se movía a la computadora. Terminaba su día a la noche, pa, a la cama, se acostaba. No podemos vivir en automático así. Tenemos que tener cuidado porque si estamos haciéndolo de esa forma y no estamos comiendo bien, no estamos teniendo los tiempos de comida como se debe, cuando se debe, no estamos disfrutando de esa alimentación. Aquí no es comer frente a la computadora porque nuevamente quiero ser efectiva, productiva y hago la multitarea. Mientras como, reviso el correo. Y yo ayer cuando estaba practicando un poco para la charla, yo me ponía a pensar, y a veces llegan unos correos que a veces uno tiene que, ¿verdad?, tomar un respiro, leerlo hasta 3 veces y contestar 2 días después. Porque si usted contesta de inmediato, contesta con el hígado. No se puede. Usted no puede permitir que ese tipo de situaciones a usted lo saquen de status quo. Usted se puede enojar. Usted es una persona común y silvestre, como nosotros, todos somos personas, pero no se permita que las emociones lleguen a ese punto de la efervescencia. Usted tiene el control de sus emociones y usted tiene que saber entonces cómo abordar esas situaciones. Pero no tiene el estómago por qué sufrir esas molestias cuando usted quiere hacerse el valiente de gestionar una multitarea. Entonces, coma tranquilo, coma tranquila. Por favor, apague ese monitor un rato y de verdad coma. O váyase por allá y coma en otro lado. Use el comedor, váyase al parque si tiene un parque. Vaya y coma en el parquecito. Desconéctese un poquito, pero por favor, porque después siempre pasa. Usted está con toda la intención comiendo rico y pasa ese correo que usted no quería ver y fatal fatal y hasta que la comida y el estómago se voltearon. No es justo para su cuerpo que usted le haga eso, entonces tenga cuidado con esa parte. Ahora, en cuanto a fomentar una cultura del bienestar para el trabajo, a mí me encanta participar en las actividades, pero por ejemplo, yo un día esto le decía a mi jefatura, doña Linda, con el corazón de la mano, así con el corazón en la mano, le expongo todas las actividades porque había una situación que teníamos que atender. Usted tiene que ser consciente de lo que hace, del tiempo que tiene y cómo dispone de ese tiempo. Hay personas que les fascina estar en todo y a veces el tema de no puedo porque estoy sobresaturado no llega y porque creen que es malo decir no puedo, pero a veces hay que permitirse decir no, no es que no quiero, es que ya no me da el tiempo, es que vea cómo estoy. Hay que ser conscientes también con esa realidad. Usted tiene que ser efectivo, pero también tiene que ser responsable y usted decir, vea, es que laboralmente estoy así. ¿Qué me va a quitar de lo que tengo que hacer? No, nada, póngase un octavillo de tiempo en la carga académica. No, 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 así no funcionamos. Así no se puede. ¿Por qué? Porque esto va en contra de su salud mental, de su salud emocional, de su salud física. Hay actividades que no se pueden hacer, como les repito, en una hora. Entonces usted tiene que cuidarse para que también usted esté bien en su trabajo. Y aquí también un llamado de atención a las jefaturas, que de verdad cuidemos a los empleados que están aquí trabajando con nosotros, porque no solo se trata de decir, usted, es que usted es muy bueno y tiene un currículum muy bonito, la quiero aquí, o lo quiero aquí, quiero que vaya allá, quiero que haga tal cosa, quiero que haga tal otra. Un momento, porque también esa persona tiene una carga laboral asignada. ¿Qué de lo que tenés que hacer? ¿Tenés tiempo para poder asumir esta otra cosa? Hay que negociar. No es el asunto de democráticamente hablando, usted vaya. ¿Por qué? Porque usted es la que va a ir porque tiene ese currículum bien formado, pero también hay otra persona que podría hacerlo bien. Démosle la oportunidad también a los demás. Entonces, son esas llamadas de atención para los dos lados, la línea del que está trabajando como la línea del que está liderando el equipo, de ser conscientes de que estamos trabajando con personas y que si esta persona se me enferma, pues entonces vamos a tener problemas porque no la puedo sobresaturar. Es como una olla de presión, en algún momento explota. Entonces hay que tener cuidado con eso porque eso no es llamar a la productividad. Vamos de nuevo, es sobresaturación. En cuanto a potenciar las relaciones sociales y personales, eh, hay aspectos que no son negociables, no son negociables y el tema de la familia es elemental. Entonces, por favor, no delegue ese tiempo, no lo posponga, no normalice seguir trabajando, no posponga esa parte. Vamos a ver, buscar nuevos pasatiempos,
cosas diferentes a las que usted está haciendo. Es importante de verdad incursionar en esto porque uno todos los días está leyendo y bueno, habrán trabajos distintos que son más operativos. Quienes no estén haciendo lectura diaria, pues enfóquese en un material. Quienes leemos tanto, pues enfoquémonos en otra cosa. Yo ahí sigo peleando con el Sudoku porque quiero aprender a jugar bien Sudoku y el tema del ajedrez para jugar con mi hijo. Entonces estoy en eso. Como que otra cosa puedo hacer que sea distinta a lo que usualmente estoy haciendo, pues para poner mi cerebro a trabajar en otra función. Y en eso hay que empezar a trabajar. Vamos a ver acá. Ahora, en cuanto a la gestión inteligente del tiempo, resulta y acontece que existen herramientas que le permiten a usted y a mí hacer el tiempo pues más efectivo. Esta matriz de Eisenhower, por ejemplo, resulta que te permite clasificar según la urgencia el tipo de actividades. Y aquí está la matriz y va clasificada del urgente a lo menos urgente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Anote las cosas. Cuando uno las anota y es visible para usted, usted sabía que el 90% del ser humano es visible. Su sistema representacional de aprendizaje no es multitasking, generalmente somos visuales. Hay un porcentaje menor que es auditivo y un porcentaje muy pequeñito que tiene mucho que ver con la gente de los trastornos en TDA y demás que son multitarea, porque ellos necesitan estar conectados con diferentes formas de aprender. Pero la mayoría, 90%, somos visuales. Entonces, anote y no hace falta tenerlo en una computadora, en un papel. Tengo una pizarra digital, tengo una pizarra acrílica, pues, donde usted ponga con pilots de color o un papel diferente con colores que usted se lo haga, o una bitácora o un planificador y usted anote las tareas. Lo que usted puede hacer urgente, clasifíquelo. Lo que es menos urgente en una agenda, lo que es menos importante, lo puedes delegar si trabajas en equipos grandes y lo que en realidad es menos urgente, pues lo pospones porque no se va a eliminar. Él dice eliminar, pero a ver, no se puede eliminar del todo. Ahora, hay otra herramienta que seguro ustedes la han escuchado. En procesos educativos se utiliza mucho porque los estudiantes, cuando se les trabaja horas de estudio, uno no puede pretender, y las clases tampoco son así, que esté sentado 2 horas. La técnica del pomodoro no es nueva, desde los 80 está en boga. ¿Qué es lo que pretende? Que usted por espacios de 25 minutos sea efectivo. Usted escribió la tarea que va a realizar. 25 minutos la va a elaborar y su periodo de concentración enfocado en esa tarea nada más. Y después de que terminó o avanzó esa tarea, 5 minutos de descanso, levántese. Me decía una compañera un día, Carol, resulta que a mí el doctor me dijo que mejor disminuyera hasta la ración de la botella de agua, que no fuera tan grande, que fuera más pequeña, obligándome a levantarme, porque pareciera mentiras, pareciera cuento, pero cuando uno le dicen el tema de las pausas activas, compañeros y compañeras, hay que hacerlas, hay que levantarse. Yo ahorita no les he dicho levantémonos, pero sí es importante levantarnos un rato después de una hora de estar trabajando y en este caso la técnica Pomodoro lo que pretende, sobre todo para aquellas personas que se desconectan muy rápido, que se desentienden muy rápido, 25 minutos de trabajo efectivo y 5 minutos de descanso. Y así lo van trabajando por periodos de una hora. Cuando terminas una hora completa, descansas otros 10 minutitos, aumentas un poquito. Pero ¿qué tiene que ver con ese descanso? No es agarre el teléfono y se va a ver Facebook. A ver, levántese, tome agüita, saque al perro a orinar. Si no tiene perrito, pues camine un poquito ahí en la casa, salga, vea el ambiente, tal. No busco la tecnología en la mano. Es que usted de verdad busque el foco de atención para poder ver otro lado y que también sus ojos descansen un poquito. Hay otra que se usa mucho en gestión de proyectos, que es el método Kanban. El método Kanban lo que permite es que usted en una plantilla o en un papel tenga organizado lo que tiene que hacer, lo que está en progreso y lo que ya hiciste. Para la vista es bastante gratificante cuando se ve el montón de papelitos en progreso y cuando ya está hecho. Entonces, lo pueden hacer también en papel o lo pueden tener con herramientas. Hay herramientas que te permiten esa productividad. Está Planner, que lo tenemos dentro de las herramientas del Office 365, pero aquí hay otra que se llama Trello, que es súper accesible, es muy linda de usar y es muy sencilla y se puede trabajar en equipos colaborativos de trabajo. Si estamos en un proyecto y tenemos que trabajar entre varios equipos, entonces distribución de las funciones y cada persona que está encargada de sus funciones, por ejemplo, que yo tenga un profesor que me está ayudando a hacer una investigación, entonces las etapas de cómo buscar la información, ya monté el marco teórico, monté las evidencias, monté tal, yo hago los resultados, se va viendo entre cada una de las funciones y usted las va pasando de lo que está aquí en proceso, de lo que ya se acabó y lo que ya se entregó. Y usted le puede asignar fechas. Entonces la herramienta es muy versátil, es gratuita, es muy fácil de utilizar, pero también tiene un modo de paga que te permite hacer más cosas e incorporar más personas.
Y está el Doctora, método I-Believe. perdón que la interrumpa, nos quedan 5 minutitos Sí, sí, para ya, esa ya voy pregunta. a terminar. Sí, el método I Believe, que lo que pretende es que usted escriba 6 tareas el día anterior en la noche para que usted pueda de forma organizada priorizarlas y con la técnica Pomodoro hacerlas más efectivas. Entonces, estas son, digamos, como algunas de las técnicas y estrategias que podrían a usted ayudarle para que esta tarea se haga efectiva con el uso de la tecnología. En cuanto a la desconexión digital, voy a pasarme de una vez a la parte de las herramientas, porque sí que es cierto que las tengan en cuenta. Vamos a ver algunas herramientas que te pueden permitir generar estos procesos de desconexión. Las que sirven para bloquear distracciones. A ver, tenemos esta que se llama Forest, que te bloquea el teléfono mientras usted va elaborando un bosque digital. Está esta de Freedom, igual que Off Time, que te permite bloquear en algunos momentos páginas para que usted pueda tener estados de concentración y usted pueda trabajar sin esas interrupciones. Correo pling que sonó, mensaje pling que sonó, eso también te desconecta. Entonces, estas dos te ayudan. En cuanto a las de bienestar digital, esta Digital Wellbeing en los iOS tenemos una herramienta similar que te permite darte cuenta de una estadística de uso de las herramientas que están instaladas en tu teléfono. ¿Cuántas horas invertiste usando Facebook? ¿Cuántas horas utilizaste usando Instagram? ¿Cuánto Pinterest? Etcétera. Esta de Flipit y las de Stay Free son muy parecidas a Freedom y Off Time porque bloquean algunas partes para que vos puedas entonces trabajar sin esas interrupciones. Y después están las que pueden reducir la luz azul y mejorar el descanso, entre las que están las de Philips, que son para Android, esta de Night Shift, que lo que hacen es cambiar el color de la pantalla para que sea más amigable para el ojito y que usted pueda leer sin estar tan cansado. Y las de Sleep Cycle, esta Sleep Cycle es lo que permite es darte como patrones de descanso. Vos la tenés instalada, ella se conecta incluso con su Apple Watch, si usted lo quiere dormir con él, y te dice de qué forma puedes maximizar o periodos de descanso. Y la de Calm y Headspace, pues obviamente te dan música para relajarte, pero también ya lo hace Alexa. Usted en la noche puede pedirle a Alexa, póngame música relajante por una hora para ya dormirme, y funciona, y funciona. Entonces, básicamente, por ahí va la información y ya para finalizar, tienen que tomar en cuenta lo siguiente. En este estado de balance que tenemos que encontrar, usted no olvide nunca que hay 3 tipos de personas. Los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que preguntan qué ha pasado. ¿Quién es usted? ¿Dónde estás tú? Entonces, reflexionemos sobre esto. Yo les agradezco muchísimo. Sé que da para más, inclusive para trabajar las herramientas después de forma colaborativa una a una, porque son súper efectivas. Y de verdad, pensemos en todo lo que hemos conversado, en las actividades que ustedes hicieron y busquemos cómo ir haciendo cambios en nuestra vida que nos permita generar ese bienestar. Quienes quieran la presentación, la piden a las compañeras. Aquí está toda la bibliografía que se utilizó. Y muchísimas gracias. Esta última que está acá es de una película de Wall-E. Tal vez no la conocen, pero yo se les recomiendo que la vean. Habla mucho de cómo se está utilizando la tecnología. Esta película salió en el 2008 y pareciera mentira, pero en el hoy es súper efectiva para poder entender cómo la sociedad se desenvuelve a partir del uso de las tecnologías. Se les recomiendo. Wall-E se llama. Y bueno, ya con eso terminé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Por acá tenemos, bueno, varias preguntas que se abordaron prácticamente a lo largo de la charla. Hay un comentario con una consulta que me gustaría hacerle en este espacio. Eh, Pablo Ramírez nos dice, la fatiga digital es bastante compleja, el desgaste es abrumador, la forma en la que trabajamos desde casa debe revisarse. Física y mentalmente estamos abarrotados con indicadores de salud bastante preocupantes. Resulta urgente desarrollar estrategias para garantizar el bienestar individual y el ambiente saludable a nivel laboral y educativo. ¿Existe alguna iniciativa actualmente desde la UNED o qué iniciativas, y esto es parte de mi pregunta también, qué iniciativas podríamos nosotros proponer también? Bueno, vieras que en esto me hace una gracia porque hace poco, no sé si ustedes revisan efectivamente el correo electrónico, pero Marianela, la compañera de la Comisión de Salud Mental, participó en un reportaje de noticias, Telediario 7, me parece que fue, donde hablaba de la importancia del sueño. Entonces ella hizo la entrevista y ella decía qué diferente que es dormir y descansar.
Cuando yo descanso es que soy efectivo en el tiempo, cuando yo duermo es que solo estoy acostado, pero me puedo estar levantando muchas horas. Hablaba de la importancia de la melatonina, cómo es que se consigue, la desconexión que tenemos que tener. Y ellos en esa Comisión Institucional de Salud Mental están empezando a procrear muchas actividades que son de interés para la comunidad universitaria. Me parece que es una buena lógica empezar a hablar con ella. Porque, vean, les soy honesta, nosotros en la cátedra, yo hace poquito hablaba con ella de este tema de la sobresaturación con los profesores y demás, porque a ellos tampoco los capacitan, no los preparan y les dicen, venga, aquí universidad, todo digital, y también igual que Pablo, pues uno se sobresatura de tanta cosa. Entonces, Marianela me decía, Carol, aquí nadie viene. Aquí ocupamos que la gente vuelque la mirada porque es importante la salud. Entonces, me parece que es importante que esta Comisión de Salud Mental le empecemos a poner atención. Ellos están dispuestos a dar talleres. Ella es psicóloga de formación, puede trabajar ese tipo de estrategias junto con las escuelas. Los compañeros de la ECA tienen un departamento muy lindo con Fabio y otra compañera que trabaja en neuromarketing. Son súper carguísimas en el tema de coaching. Ellos pueden también manejar estrategias de design thinking para abordar el burnout, etcétera. Entonces, es cuestión como de organizarnos, pero las iniciativas sí que están, como siempre, trabajadas en islas y tenemos que empezar a juntar todos estos esfuerzos. Muchísimas gracias, doctora, por este comentario, por esta respuesta y también por la charla. Pues bien, con esto concluiríamos la charla Bienestar Digital, Estrategias para un uso saludable de la tecnología. Durante este tiempo, básicamente pudimos aprender a detectar señales de saturación digital, identificar los efectos del estrés digital en el ámbito laboral, conocer sobre las estrategias para gestionar notificaciones y horarios, aplicar prácticas para el uso consciente y descanso o desconexión digital. Esto me hace pensar que posiblemente necesitamos de verdad tomar la decisión, ser de las personas que actúan y desconectarnos, retomar hábitos análogos con estrategias para mejorar la higiene del sueño y tener un mejor descanso, decir que no en caso de ser necesario y hacer ayuno de dopamina que nos provee el multitasking, las redes sociales, el uso prolongado de aparatos tecnológicos con pantallas de luz azul. Para ir cerrando, agradecemos a la doctora Carolina por haber colaborado con el CECET en el desarrollo de esta charla y por haberla facilitado con tanto compromiso. Igualmente, extenderle nuestro agradecimiento a Graciela Lockwood, quien nos apoyó en la interpretación del ESCO y a todas las personas que participaron en esta actividad. Para el CECET y especialmente para el equipo coordinador de esta actividad, Wendy Obando, Olga Amador, Andrea Jiménez y un servidor, Jonathan Elizondo, ha sido un honor compartir esta experiencia con todas y todos ustedes. Que tengan una excelente tarde.